Hola chicos, muy buenos días. Bienvenidos a su clase de historia en la que abordaremos el tema de la antigua Grecia, una gran civilización a la cual le debemos grandes legados culturales. Acompáñenme a ver el siguiente video. Hoy vamos a conocer uno de los periodos más importantes de la antigüedad. Hoy vamos a viajar a la antigua Grecia. La antigua Grecia comienza en el año 1200 a.C. y acaba en el año 146, también antes de Cristo. Se situaba en el sudeste de Europa, junto al mar Mediterráneo y al mar Egeo. En este territorio, que comprendía una gran península y muchísimas islas pequeñas, nació y se desarrolló la civilización griega. Esta civilización estaba formada por un montón de ciudades, llamadas polis. Las más poderosas eran Esparta y Atenas. Cada polis se gobernaba a sí misma y era independiente del resto, aunque muchas veces se declaraban la guerra entre ellas, o bien se aliaban unas con otras para ir en contra de una tercera. En la antigua Grecia, las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran considerados ciudadanos libres. Solamente los hombres nacidos en las polis eran considerados así, y solo ellos eran los que debatían y decidían sobre leyes, normas y todo lo que fuera importante. Estos debates los hacían en el ágora, una plaza o asamblea que había dentro de la ciudad. Las decisiones se tomaban votando, y por eso se dice que los antiguos griegos fueron los inventores de la democracia, el sistema de gobierno que tenemos en la actualidad la mayoría de los países. Los griegos pensaban mucho y se preguntaban muchas cosas sobre lo que les rodeaba. De hecho, son famosos por desarrollar la filosofía, el arte de pensar. Los filósofos más importantes de la historia, Sócrates, Platón y Aristóteles, eran griegos. Por su sistema político y por sus filósofos, se dice que los griegos fueron la primera civilización intelectual. Para ellos, la inteligencia y el conocimiento eran importantísimos y por eso, por su gran cultura, dominaron el Mediterráneo durante siglos. Les encantaba el teatro y las competiciones deportivas. ¿Sabes qué crearon las Olimpiadas? Sí, las Olimpiadas que han llegado hasta nuestros días. Seguro que alguna vez las habéis visto en la tele, ¿no? Los antiguos griegos eran politeístas, creían en muchos dioses. La mitología griega está llena de historias y leyendas misteriosas. El dios más poderoso era Zeus, señor del rayo, y junto a él había muchos otros como Poseidón, el dios de los mares. En la mitología griega también había héroes como Hércules y Aquiles, y extraños seres como el Minotauro o las sirenas. Como habéis podido ver, en la antigua Grecia se crearon cosas que seguimos utilizando en la actualidad, como la democracia, la política, la filosofía, el teatro o las Olimpiadas. Como siempre os decimos, es fundamental conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro. Adiós, amigos. Bien chicos, como vimos, la antigua Grecia fue una gran civilización que se ubicó al sudeste de Europa, junto al mar Mediterráneo y el mar Egeo, ¿sí? Específicamente en las penínsulas de los Balcanes, del Peloponeso, de Anatolia y en las islas del mar Egeo, ¿sí? Este territorio, como vimos, estaba conformado por muchas islas y era muy montañoso, con suelos poco fértiles, por lo que la actividad agrícola solo se va a desarrollar en ciertas partes, ¿sí? En unos pequeños valles y en unas llanuras, ¿sí? Lo que generó que las comunidades pues tuvieran cierto aislamiento, cierta independencia, ¿sí? Y se conformaron allí en estos territorios unas polis o unas ciudades independientes, ¿sí? Esta condición geográfica los obligó a salir al mar, ¿sí? A establecer colonias en las costas mediterráneas y en parte de Asia por la necesidad de obtener materias primas, de productos agrícolas también de los que carecían en el territorio. Ahora, la historia de la antigua Grecia se divide en varios periodos. Como podemos ver aquí,
hay una primera época, la época micénica y minoica, que va de los siglos XX al siglo XII antes de Cristo. Luego una época oscura que va del siglo XI al siglo IX antes de Cristo. Posteriormente viene la época arcaica que va del siglo VIII al siglo V. La época clásica que va de los siglos V al siglo III antes de Cristo. Y una época helenística que va del siglo III al año 31 antes de Cristo. Hoy vamos a trabajar los primeros periodos de Grecia, ¿sí? Los primeros pueblos de la antigüedad, el periodo minoico y el periodo micénico, ¿sí? Entonces, la historia de la antigua Grecia pues, va a iniciar en la isla de Creta, ¿sí? En el mar Egeo, ¿sí? Con este primer periodo, el periodo minoico, llamado así por el rey Minos, ¿sí? Uno de los que gobernó la isla desde Knossos, la principal ciudad de Creta. Entonces, esta ciudad, Knossos, fue el centro administrativo y político, ¿sí? Y esta comunidad no fue guerrera. Ellos van a tener un gran dominio comercial a través del cual lograron el dominio del mar Egeo. También se van a destacar por la construcción de grandes palacios por toda la isla de Creta. Estos palacios contaban con unas áreas extensas, amplias, ¿sí? Un patio central, e incluso habían dentro de estos palacios talleres de artesanos, de herreros, de tejedores, también de talleres de pintura y demás especialistas, ¿sí? Y alrededor de estos grandes palacios se ubicaban los campesinos, ¿sí? Donde construían sus viviendas. Ahora, la economía, ¿sí? Se basó en la agricultura y sobre todo en el comercio, ¿sí? Lo que se va a ver favorecido por la talasocracia, ¿sí? Que es el gobierno o el control sobre el mar. En este caso, ellos lograron dominar el mar Egeo, como les había comentado, por medio del comercio, ¿sí? La isla de Creta, donde se ubicaron, pues van a lograr controlar y regular los intercambios comerciales con Egipto y con el cercano oriente. Ellos van a exportar cerámica, objetos de metal y van a importar cobre, plata, estaño, oro, marfil. También se encontraron en los palacios tinajas llamados pitos, ¿sí? En los que guardaban cereales y aceites. También van a desarrollar la escritura, ¿sí? Para llevar las cuentas de los palacios, saber cuánta mercancía entraba, cuánta mercancía salía, ¿sí? Y estos textos fueron clasificados como pictográficos por unos sellitos que realizaron, ¿sí? Y también lineales. Ahora, esta escritura también se va a realizar para llevar cuenta de los materiales que usaban en las construcciones, tanto de palacios como de artículos. Ahora, en el plano cultural, este periodo minoico va a desarrollar un gran esplendor cultural que se va a reflejar en la arquitectura, por ejemplo, ¿sí? En la pintura, en la metalurgia, ¿sí? Y parte del desarrollo, de este gran desarrollo, se va a dar sobre todo por las influencias y el encuentro cultural con los pueblos de Asia, de África, de Europa Oriental, ¿sí? Por el intercambio comercial. Ahora, en arquitectura pues se destacan los grandes palacios. El más representativo es el que está en Knossos, la principal ciudad de Creta, como había mencionado, que fue construido hacia el año 2000. Bueno, y pues este gran palacio pues es reflejo del poder que tuvo esta ciudad de Knossos. Ahora, la pintura de esta cultura se realizaba en las paredes de las casas y de los palacios, ¿sí? Como decoración, ya no es como ocurrió en la cultura egipcia, en donde la pintura tenía un fin funerario, sino que aquí era como de decoración, para decorar las paredes de casas y de palacios. También se desarrolló la cerámica, ¿sí? Decoraciones de jarrones, de vasos, ¿sí? De cántaros con motivos geométricos que llegaron a exportarse a Egipto y al cercano oriente.
También hubo otras manifestaciones artísticas como el bajo relieve. Y por otra parte, la cultura minoica va a desaparecer ya hacia el siglo XV a.C. y pues se manejan varias hipótesis. Se dice que pudo ser por una revuelta interna o por una catástrofe natural como un terremoto parecido a un terremoto o por la erupción de un volcán en la vecina isla de Thera, y que por esto la isla sufrió un colapso. En cuanto al periodo micénico, este periodo se va a establecer hacia el siglo XV, cuando ya la región, ¿sí?, fue invadida por los aqueos o los micénicos, ¿sí?, un pueblo guerrero que provenía de la región del río del Danubio al norte de Europa, y fundaron la ciudad de Micenas en lo alto de una colina. Aunque esta no fue la única ciudad, ¿sí?, en la Grecia continental, en el Peloponeso, también fundaron otras ciudades como Tirinto, como Pilos, como Argos, ¿sí? Y también fueron grandes constructores, como los minoicos. Se ha encontrado un importante yacimiento arqueológico en Micenas con la Puerta de los Leones. Ahora, su sistema de gobierno fue la monarquía, ¿sí?, y cada reino contaba con un rey guerrero denominado Guanax, ¿sí?, que vivía en un gran palacio y eran enterrados en grandes tumbas con espadas de bronce, ¿sí?, con mangos de oro. Y pues fue una sociedad muy militarista, ¿sí? La guerra era una de sus actividades principales. Y eso lo demuestra, por ejemplo, las grandes fortificaciones de sus palacios y el carácter belicoso o de guerra de sus representaciones artísticas. Los micénicos pues sometieron varios territorios como Troya, bajo el mando del rey Agamenón, ¿sí?, un rey poderoso que dirigió todo el ejército griego en la guerra de Troya, de la cual hablaremos un poco más adelante. Llegaron a dominar la península del Peloponeso. Ahora, durante el segundo milenio antes de Cristo, pues Micenas se constituyó en una gran fortaleza militar, ¿sí?, el principal centro político y cultural de los aqueos. Ahora, el periodo micénico va a finalizar con la invasión de varios pueblos, como los jonios, los dorios y los eolios, que se extendieron hasta Asia Menor. Ahora, hacia el año 1150 antes de Cristo, el pueblo dorio, de origen indoeuropeo, pues va a penetrar Grecia, ¿sí?, y se va a establecer en el Peloponeso. Entonces, allí van a caer los micénicos y empieza una época oscura o de decadencia, también conocido como periodo homérico, ¿sí?, que es el más confuso. Es llamado así porque no hay mucha información sobre este periodo, ¿sí?, hay unos pocos registros escritos y por esto se le denomina época oscura, ¿sí?, que va del siglo XI al siglo IX. Ya después, en la época arcaica, es que se va a volver a tener información sobre los griegos. Ahora, existen unos registros escritos muy importantes que han ayudado a estudiar lo que ocurrió en Grecia, en lo que fue la época de los micénicos, y ahorita, un poco en esta época, que son los poemas de Homero, ¿sí? Son unos escritos que se le atribuyen a este poeta Homero en el siglo VIII a.C. y contienen estos poemas unas descripciones muy exactas, minuciosas, de los objetos materiales y de la forma como vivían en esta época. Entonces son una importante fuente para estudiar la época micénica, sobre todo, y un poco la época oscura. Entonces, los poemas más importantes son la Ilíada y la Odisea, ¿sí?, que, como les dije, fue compuesto por Homero. La Ilíada y la Odisea. Estos dos libros entusiasmaron tanto a los antiguos griegos que todos querían vivir y pensar como los mismos héroes que los protagonizaban. Dentro de la literatura occidental, ¿sí? Y en la Ilíada pues se va a narrar lo que fue la guerra de Troya, ¿sí?
la cual se dice que se desencadenó tras el rapto de Helena, ¿sí?, la esposa de Menelao, que era hermano de Agamenón, ¿sí?, el rey de Micenas, del que hablamos ya, por parte de París, ¿sí?, el príncipe de Troya. Entonces, esto hizo que se enfrentaran los griegos contra los troyanos, y después de 10 años de largas batallas, pues finalmente van a ganar los griegos, gracias a un caballo, el llamado caballo de Troya, un caballo de madera, donde se escondieron los guerreros y soldados, ¿sí? Y pues allí en esta obra también se va a describir el cólera, la rabia de Aquiles durante la guerra, y también se van a mostrar la semejanza entre la organización política de los griegos, de los micenos y de los dioses griegos. En varias ocasiones los dioses se ven involucrados en la guerra y ayudan a uno o a otro bando durante el conflicto de Troya, y esto se narra de manera espléndida en esta obra. Ahora, en la Odisea, el protagonista es Odiseo, ¿sí?, que después de esta guerra de Troya, pues vaga por 10 años por los mares hasta llegar a Ítaca, su hogar. Y durante su travesía, pues visita la isla de Cíclopes, ¿sí?, y allí aparecen seres mitológicos con un ojo, que son muy fuertes. También se habla de cantos de sirenas, quienes intentan seducirlo, y pues muestra unos increíbles datos, ¿sí?, acerca de cómo se vivía en esa época, ¿sí? Ya al finalizar esta época oscura, ya no van a haber grandes palacios, sino unas pequeñas casas donde van a gobernar los basileus, o sea, un rey que se reunía en el ágora. Y pues ya finalizando es que van a aparecer polis o ciudades independientes y unas nuevas ciudades agrarias en las montañas. Bien, chicos, para finalizar entonces los dejo con este videíto que nos explica un poco ese maravilloso mundo de la mitología griega, que les confieso me apasiona, me encanta. Entonces, para que comprendamos más esta visión mitológica de los griegos, y pues los invito a realizar la actividad allí asignada en la plataforma, y los espero por Zoom para que la realicemos juntos. Les envío un beso, un abrazo, y nos vemos ahorita por Zoom. Zeus, o Júpiter en el mundo romano, es el principal dios de la mitología grecolatina. Dicen los textos antiguos que Rea y su hermano Crono tuvieron 6 hijos: Deméter, Hades, Hera, Hestia, Poseidón y Zeus. La madre de Crono, Gea, le advirtió que uno de sus descendientes le derrotaría. Por ello el titán devoraba a sus hijos nada más nacer. Sin embargo, Rea consiguió salvar a Zeus de la voracidad de su padre, dándole una piedra envuelta en pañales en lugar de al dios recién nacido. Este fue llevado a la isla de Creta y criado allí por una de las ninfas, alimentándose con néctar, ambrosía y leche de la cabra amaltea. Una vez creció, se propuso derrotar a su padre Crono y a sus tíos los titanes, hijos de Urano y Gea, en una época de guerra conocida como la Titanomaquia. Zeus liberó al resto de dioses, sus hermanos, obligando a su padre a vomitarlos, y con ayuda de estos liberó a los hecatónquiros, de 100 brazos y 50 caras, y a los cíclopes, famosos por no tener más que un ojo. En agradecimiento, entregaron a Zeus el rayo, que desde entonces constituiría su símbolo principal. Con la ayuda de estos y de sus hermanos los dioses, Zeus derrotó a los titanes, encerrándolos en el Tártaro. Sin embargo, Gea, para vengar la derrota de sus hijos, incitó a los gigantes a que se enfrentaran a ellos en una segunda guerra conocida como la Gigantomaquia, en la que los dioses del Olimpo saldrían victoriosos. Tras estas guerras se asentaron en el Olimpo y los 3 principales dioses se repartieron el universo. Zeus gobernaría el Olimpo y los cielos, Poseidón los mares, y Hades, el mayor de todos, se ocupó del infierno, alejándose del resto de dioses. En cuanto a los otros hermanos de Zeus, Hera se convirtió en su esposa y señora del Olimpo. Hestia se ocupó del hogar y la familia de los mortales, mientras que Deméter cuidó de la agricultura y de la tierra. Del amor entre Zeus y Hera nacieron 4 hijos: Hefesto,
el señor del fuego y las fraguas; Ares, el dios de la guerra; y Litía, la diosa de los nacimientos y las comadronas; y Hebe, protectora de la juventud. Sin embargo, Zeus tuvo tantas amantes que parece que la mayor parte de las familias de la leyenda helénica tenían alguna relación con él. Aunque a veces conquistaba a sus enamoradas con sus encantos naturales, Zeus hizo uso de sus poderes siempre que lo necesitó. Cambiaba su forma numerosas veces. Se convertía en sátiro, en toro, en cisne o en serpiente, y así conseguía apaciguar sus impulsos más primitivos. Aunque sería demasiado complejo analizar todos y cada uno de los idilios amorosos de Zeus que cuentan los relatos mitológicos, pasaremos a contar algunos de ellos. Dicen que Zeus se enamoró de Metis, una titánide que personificaba la prudencia y la perfidia. Era hija de Océano y de Tetis, y fue realmente la primera de las 3 esposas que tuvo Zeus. Aún así, no fue amor a primera vista. Zeus intentó conquistarla, pero ella no parecía estar interesada y para escapar de Zeus adquiría diferentes formas. Al final Metis sucumbió, y ella y Zeus concibieron un hijo. Sin embargo, una profecía dejó a Zeus preocupado. Esta decía que los hijos alumbrados por la titánide Metis podrían llegar a ser demasiado poderosos. Cuenta Hesíodo que por ello Zeus, temiendo ser destronado, devoró a Metis mientras estaba embarazada. Pero finalmente, tras un fuerte dolor de cabeza, él mismo dio a luz a su hija, que salió de su frente totalmente armada, y se llamó Atenea, diosa de la guerra, la civilización, la sabiduría, las ciencias y la justicia. Su segunda esposa fue Temis, hija de Urano y Gea, y tía por tanto de Zeus. Con ella tuvo a las Horas, las diosas cósmicas y del orden social, y a las Moiras, dueñas del destino. También se enamoró de Europa, la hija del rey de Tiro. En una ocasión, mientras Europa paseaba por la orilla del mar con sus doncellas, fue sorprendida por un toro inmaculado que se acercó a ellas. Este toro era en realidad Zeus, que ganándose su confianza, hizo que Europa se montara en su lomo y así la raptó. Se adentró con ella en el mar y la llevó hasta Creta, donde yacieron juntos y trajeron al mundo a Minos, Sarpedón y Radamantis. Del amor de Zeus y Sémele nació Dioniso, uno de los personajes más importantes de la mitología griega. Cuando Sémele estaba embarazada de 6 meses, Zeus prometió concederle todo lo que ella desease. Pero Hera, presa de los celos, intervino. Hizo que Sémele le pidiera a Zeus exponerse ante ella, mostrando toda su magnificencia. Zeus, ante tal deseo, se presentó en la instancia de Sémele rodeado de truenos y rayos, ante lo cual Sémele quedó carbonizada. Zeus sacó al niño del vientre de Sémele y lo introdujo en sus muslos para continuar con su gestación. 3 meses después nació Dioniso, el doblemente nacido, dios del vino, la fertilidad y el teatro, de los rituales dionisíacos llenos de música y danza extática. El señor del Olimpo también yació con Leto, hija de los titanes Ceo y Febe, y quedó encinta de mellizos. Cuando Hera se enteró de la infidelidad de Zeus, castigó a la joven diosa, prohibiendo que ésta diera a luz en tierra firme. Por ello Leto se fue a una minúscula isla desierta que flotaba en el Egeo, y allí nacieron Artemisa, diosa de la caza, y Apolo, dios de las artes. Apolo fijó aquella isla en el centro del mundo y la llamó Delos la brillante. Con Mnemosine, la personificación de la memoria, y también fruto de una relación extramatrimonial que duró 9 noches, concibió Zeus a las 9 musas. Clío, musa de la historia; Euterpe, musa de la música; Talía, musa de la comedia; Melpóneme, musa de la tragedia; Terpsícore, musa de la danza; Erató, musa de la poesía amatoria; Polimnia, musa del canto de los dioses; Urania, musa de la astronomía; y Calíope, musa de la poesía épica y de la elocuencia. Una de las historias más famosas de los amoríos de Zeus es la de Alcmena, esposa enamorada de Anfitrión. Zeus cayó rendido ante la belleza de esta. Anfitrión, al igual que Alcmena, era nieto del héroe Perseo,
y por lo tanto ambos eran bisnietos de Zeus. Dado que Anfitrión había partido a la guerra, Zeus adquirió su aspecto y visitó a Alcmena, y ambos yacieron durante 72 horas. Exacto, Zeus se lo montó con su bisnieta. Al poco tiempo, regresó el verdadero Anfitrión y yació también con la joven, quien quedó embarazada de mellizos, uno hijo de Zeus y otro de Anfitrión. Hera decidió castigar a Alcmena prolongando su embarazo. A los 10 meses nacieron Ificles, hijo mortal de Anfitrión, y Heracles, o Hércules para los romanos, hijo de Zeus y uno de los héroes más famosos de la antigüedad. Parece que a Zeus no solo le fascinaba la belleza femenina. Cuentan que cuando vio a Ganímedes, un joven que pastoreaba en las laderas del monte Ida, se transformó en águila y se lo llevó al Olimpo. Allí lo convirtió en su amante y, sustituyendo la labor que tenía su hija Hebe, le otorgó el deber de escanciar el néctar de los dioses. La historia de los amores de Zeus no tiene fin. Engendró a Perseo con Dánae, transformándose en lluvia de oro. Se transformó también en cisne para embaucar a Leda, que puso 2 huevos de los que nacieron por un lado Helena y Pólux, inmortales presuntos hijos de Zeus, y por el otro lado Clitemnestra y Cástor, mortales, supuestos hijos de Tindáreo, rey de Esparta. De su amor con Eurínome nacieron las 3 Gracias. De su romance con Deméter, Perséfone, y de su trato con Maia, hija del titán Atlas, nació Hermes, el dios mensajero. Y así podríamos continuar casi hasta el infinito.